ya la estuve anticipando, ya los estuve invitando a engancharse con todos los lunes y todos los miércoles con el espacio de Paola Carrara. Hablamos de biodecodificación y este es el momento para que mande sus consultas, para que llamen y le pregunten lo que ustedes quieran. ¿Cómo estás, Paola, querida? Bienvenida, buenas noches. Feliz lunes, buen comienzo de semana. ¿Oh, viste? Hola, Susi, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá y aprovechamos a saludar a todos los que se van enganchando los lunes y los miércoles en este espacio. Bien, bueno, estamos debiendo un tema que nos habían consultado la semana pasada, así que vamos por ello. Sí, es el tema de las alergias, así que podemos empezar preguntándoles si conocen a alguien que tiene algún tipo de alergia y de qué se trata, porque hay se habla mucho en lo popular de las alergias, ¿no? Sí. Como que muchos síntomas, cuando no sabemos bien de qué se tratan, bueno, estoy con alergia de... Y bueno, así arrancan. Y también pasa que, debe ser alergia. No sé si es alergia, no sé si es esta otra cosa. No, nos pasa mucho también a los adultos por ahí. Sí, porque estaba buscando justo la definición que sale en internet y habla de las alergias como reacciones inesperadas o reacciones que por ahí no son como normales de nuestro cuerpo. Sí. Y entonces ahí tenemos un montón de tipos de alergia. Sobre todo en esta época, o más en primavera, al comienzo de la primavera, todo lo que son los ojos, la nariz, la garganta, la picazón, después estornudo, viste que por estornudo no termina más. Sí, después empieza lo que tiene que ver con el verano y ahí ya vamos más a la piel, porque tenemos o reacciones por el sol, o por una picadura, o ronchas, o partes que se inflaman y se ponen rojas, y nuestra piel va también tomando distintas texturas, ¿no? Como que o se nos pone piel de gallina o se nos hacen ampollas, y entonces ahí podíamos ver que en la mirada normal de las personas vemos las alergias como algo malo. Pensamos que esa reacción está mal. Y por ahí es porque no conocemos un poco de qué se trata. Un poco desde la bio, un poco desde las 5 leyes biológicas, lo que podemos ver es que la alergia viene a ser un mecanismo que activa nuestro cuerpo para avisarnos, para ayudarnos, para prevenir el que se acerque o que se está acercando algo que nuestro cuerpo lo lee como un agresor. Toda alergia, toda reacción alérgica la activa un alergeno. Que es algunas sustancias, son un montón de elementos que entran dentro de la lista de los alergenos, que nuestro cuerpo, cuando los siente que están cerca, activa estas reacciones. Entonces, la alergia viene a ser como una anticipación, viene a ser como un aviso, como un cuidado que nos estamos acercando a este elemento. ¿No? Y ahí hay que empezar a ver que dentro de los alergenos hay cientos. Puede ser el polen, puede ser el polvo, puede ser la leche, puede ser algún elemento de la comida, puede ser el clima, la humedad. Sí, los cambios de tiempo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que ir a investigar? Nosotros lo hemos dicho en varios programas. Si la alergia es como una respuesta, es como una reacción de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, lo que tenemos que ver es qué ha pasado con ese alergeno, con ese elemento antes. Cuando yo tengo la reacción alérgica, mi cuerpo se está anticipando, me está avisando de que me estoy acercando a algo que mi cuerpo lo percibe como peligroso. Que no es bueno. Peligroso. Pegriloso. Sí. Entonces, yo tengo que ir a buscar qué me pasó antes con esa sustancia, ¿no? Entonces, por ahí hay que ir a revisar en la línea de tiempo, ver cuándo comenzaron los síntomas y buscar un poquito antes, porque seguramente en alguna situación de shock o en alguna situación donde realmente estuvo en peligro mi vida, frente a estaba ese elemento presente, ¿no? Un caso que atendí es un niño que era alérgico a la banana. Y la madre me decía, desde que nació que le quiero dar banana y se brota y se brota. Entonces empezamos a buscar, cuando el niño tiene estas situaciones desde muy pequeño, empezamos a buscar
¿qué le pasó a la mamá en el embarazo con las bananas? Sí. Cuando le hice esta pregunta, ella rápidamente se dio cuenta. Ella trabajaba en una fábrica que en el ingreso había plantado bananas. Sí. Y en la época que ella estaba embarazada, nadie juntaba las bananas se caían al suelo. Uh-huh. Y entonces cuando ella llegaba, tenía que caminar con mucho cuidado hasta el ingreso, porque ella pensaba, si yo piso una banana, me caigo y voy a perder el bebé. Ese pensamiento generó dentro de ella, todo en su inconsciente, un miedo rechazo a las bananas, que cuando el bebé nace no podía comer las bananas. Entonces trabajamos con la mamá y la percepción de la mamá, y después el niño podía comer bananas naturalmente. ¿Cómo se transmite, no? Sí, siempre, por ejemplo, las personas que son alérgicas, he visto personas alérgicas a los mariscos, que cuando comen mariscos se hinchan. Maní. Bueno, también fuimos a buscar qué relación tuve antes de que empiece la alergia, porque la alergia ya es la consecuencia. Sí. La alergia es como un aviso que me da mi cuerpo. Entonces yo tengo que buscar antes. Por ahí, para empezar a decodificar una alergia, la persona tiene que identificar cuál es el elemento que me la activa. Sí. Otros casos que hemos visto que a veces también tiene que ver con el asma. ¿Vieron que hay un asma que es alérgico? Sí. Bueno, generalmente atrás de todo asma alérgico hay, y acá atájense, una mamá súper protectora, pero obsesiva con la limpieza. Entonces van a encontrar una mamá que se pone a limpiar y mueve mucho polvo, pero a la vez que mueve el polvo, o reta o maltrata al niño, o le dice, salí de acá que yo estoy limpia. Hay toda una cuestión obsesiva, por eso uso la palabra, obsesiva con la limpieza, y sobreprotectora. ¿Por qué? Porque lo va a retar, o lo va a mandar, o lo va a tener ahí medio como... al niño lo pone como en una presión, en un shock. Entonces después, cada vez que, por ejemplo, y el niño no le va a poder decir a la mamá, pará mamá, estoy mirando la tele, o pará mamá, estoy jugando, ¿no? El niño va a querer defenderse y no va a poder, va a tener que callarse la boca, ¿no? Entonces después, cuando hay polvo, al niño se le va a activar inconscientemente todas esas situaciones donde él quería decir algo y no podía. Y vienen, se te cierra el pecho, se te cierra la garganta, ¿no? Y hay toda una mezcla ahí entre polvo, entre no poder decir, entre querer salir corriendo y no poder, o bueno, ¿no? Querer defenderme y no tener las herramientas. Entonces siempre es identificar cuál es el elemento que me da la alergia, ver desde cuándo comenzó y revisar antes. Porque hay gente que te dice, no, empezó en tal momento. Bueno, en el momento que empezó ya está el cuerpo reaccionando. Entonces el conflicto estuvo antes. También vi un caso de una mamá, nace el niño y el bebé era alérgico a la leche. Sí. Todo lo que tiene que ver con la leche materna, en este caso era a la proteína de la leche. Tiene que ver con como que el alimento de mamá es tóxico. Y ella decía, no puede ser, si yo me desvivo, dejé todo por cuidarlo a él, por atenderlo. Bueno, entonces empezamos a revisar, y cuando vamos a ver la historia de la mamá, claro, ella era una super mamá porque estaba reparando el modelo de mamá que ella había tenido, que era un modelo de mamá tóxico. Entonces, para su hijo, el alimento que me da mamá de alguna manera era tóxico. Ahí también pudimos trabajar, cosas, ¿no? Para entender, para repasar, para volver atrás. Es decir, no somos conscientes de cómo operan los programas automáticos de nuestro inconsciente en nuestra vida diaria. Mira, bueno, yo te puedo consultar. Yo no sé que soy alérgica, pero llega la primavera y es una cosa que me pican los ojos, estornudo. Pero unos años más y unos años menos. No sé por qué. Hay que ir a buscar si fue de siempre o empezó. De chica me acuerdo que muchísimo.
De chica muchísimo. Hay que empezar a ver ahí. Y después otra cuestión, por ahí, cuando uno empieza en la niñez o en la adolescencia, es que la primavera es como, todo nos agarra como una energía extra, ¿no? Es como que es la época en donde empieza a florecer todo, y ahí las hormonas se ponen y los niños, pues, o sea, se pasaron todo el invierno adentro y vienen las ganas de querer salir a jugar afuera. Y afuera, ¿qué hay? El polen, todos los elementos propios de la primavera, y por ahí vos te encontrás con padres que te dicen o no, o alguien que te reta, o alguien que te lo prohíbe, o alguien que no te deja, o pasa alguna situación en determinado momento que te marca, y están presentes los elementos del polen y todas las cuestiones de la primavera. Entonces, cada ciclo que vuelve la primavera, tal vez el hecho traumático no está más en tu vida, pero tu cerebro te sigue activando la alarma. Che, cuidado, que cuando están todos estos elementos en el aire, vos ya tuviste una situación de este tipo. Por eso las alergias son fáciles de decodificar cuando uno encuentra el elemento y la situación. Porque en nuestro inconsciente está pegado ese elemento a un trauma. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos a través de la decodificación, ver que esa situación traumática sucedió en un momento determinado y no tiene nada que ver con el elemento que justo estaba dando vuelta en el aire. Entonces, es fácil de desarmar ese enlace que está en nuestro inconsciente. Bien. O sea que hay mensaje, nos dicen por acá: buenas noches, Su. Yo tengo alergia al polen y al tomate. Soy Gabriela, la verdad es que no me agrada la primavera, dice. A mí tampoco, Gabriela. Bueno, miren, ahí hay mucho para revisar. Tomate. Hay mucho para revisar porque no sabemos la edad que tiene ni desde cuándo, pero si está dentro de su línea de tiempo de vida, que ella se acuerda desde cuándo, o la madre le dice desde cuándo, es genial porque podemos ir a revisar qué pasó antes con los tomates. En esa familia, en esa historia, cuando ella era chiquita, ¿qué pasó con los tomates? Cuando no lo encontramos en la vida de la persona, se busca en la época en donde mamá estuvo embarazada de mí. ¿Qué le pasa a mamá con los tomates? Y con la primavera, lo que hablábamos recién. Si por ahí, no sé, si ella nació en una primavera y tuvo un parto difícil, bueno, pueden estar relacionados el trauma de nacimiento con los elementos de la naturaleza. Del polen, hay muchísima gente que es alérgica al polen, ¿no? Es como un factor común, que es alérgico, bueno, la mayoría al polen, todas al polen. Por ejemplo, a ver, no, se está escribiendo. Y yo estuve viendo porque en mi entorno conozco gente con alergia y los tratamientos para la alergia son terribles, pero claro, lo que buscan es apagar la reacción. Y yo estoy queriendo apagar una reacción a nivel de mi cuerpo, pero si yo en el inconsciente sigo teniendo vinculados un trauma con un alergeno o con un elemento X, yo voy a estar en una lucha constante, voy a estar queriendo apagar ¿cómo te digo? El incendio, pero voy a seguir teniendo prendido la hornalla de gas, ¿me explico? Entonces, creo que, como decimos siempre, no es ni una cosa ni la otra, pero las dos juntas, si yo desactivo la causa y después trabajo en la reacción, los resultados son mucho más fácil de llevar adelante, ¿no? Totalmente. Nos dice Gabriela: desde que tengo 8 años tengo alergia al tomate, tengo 44 ahora. Bueno, miren, 8 años. Ella ahí ya recuerda que era alérgica al tomate. Hay que ir a buscar antes. Se puede hacer una pregunta: ¿alguna situación que haya pasado a los 6 años o a los 4, en donde ella haya tenido una situación de que por ahí, no sé, una situación traumática o de shock? Puede ser una pelea familiar, puede ser un reto que ella recibió, puede ser alguna situación donde a ella algo le pasó y estaba comiendo tomates, o habían ido a comprar tomates, o su mamá tenía un tomate, claro, e inclusive con salsa, puede ser que no haya estado el tomate literal, pero que haya habido salsa de tomate, o su abuela vieron que antes las abuelas cocinaban mucho la salsa, bueno, que haya habido que alguien estaba cocinando tomate,
Y en un encuentro mano a mano con ella hay varias preguntas que se le pueden ir haciendo hasta que ella encuentre esta situación que, como les digo, si ella registra que desde los 8, puede haber sido a los 6, puede haber sido a los 4 que tuvo una situación con los tomates. Mira. Y puede estar vinculado con una primavera. Ella puede haber estado, no sé, en un patio en primavera y estaba el olor a la salsa de la abuela, de salsa de tomate. Claro. ¿Sí? Bien, varios escenarios pueden presentarse. Sí, por infinitos escenarios, por infinita cantidad de personas que tengan, no todos los que han tenido o son alérgicos a algo han pasado lo mismo. Claro. Hola Su, yo amo el helado y hace unos años cada vez que tomo helado tengo que estar con un pañuelo, claro, porque me cae una agüita, supongo de la nariz. Tengo más de 60 años. Cada vez que come helado, mira, se le afloja la nariz. Bueno, ahí también hay que revisar si fue de siempre o... Hace algunos años. Hace algunos años. Bueno, ahí todo lo que tiene que ver con la nariz tiene que ver con el olfato. Lo que tiene que ver con el olfato, para poder entenderlo hay que pensar en los animales. El olfato nos permite reconocer situaciones de peligro cuando todavía no la vemos. Por ejemplo, un perro puede oler la comida aunque todavía no la ve y no sabe dónde está, pero lo huele. ¿Ven? Sí. El olfato nos permite anticipar peligro. Entonces, puede que haya una situación, ella dice en los últimos años, en donde ella alguna vez haya estado tomando un helado y empezó a sentir o percibir o pensar, porque muchas veces nuestra mente nos juega esta mala pasada de yo estoy acá tranquila, no pasa nada, pero estoy pensando en determinada situación que para mí es un conflicto, ¿no? Entonces yo, no sé, empiezo a pensar de que voy a tirar cualquiera porque no conozco a la persona, pero por ejemplo estoy tomando el helado y empiezo a pensar que hoy tuve un problema en el trabajo y que si se entera mi jefe eso puede significar que me despidan y entonces yo empiezo a activar todo un problema en mi cabeza, que mi cabeza lo empieza a vivir como que es real. Yo estoy tomando el helado, estoy con miedo a que me despidan porque es peligroso, porque si encuentran tal cosa. Ahí activo todo mi olfato. ¿En qué lo activo? En la percepción de querer anticiparme, de oler si eso que estoy pensando es peligroso o no. Bueno, ahí queda un patrón de que yo tomo helado y lo tengo asociado a pensar en determinada situación peligrosa. Entonces, pues yo cada vez que tomo helado, mi olfato se activa. Claro. ¿Por qué? Porque está viendo a ver si hay alguna situación de peligro cerca. Bien. Para poder entender la biología, hay que poder comprender la biología en su estado más natural, que es el estado animal, sería, ¿no? Uh-huh. Mira, Gabriela, nuevamente, con el tema del tomate. Sí. Que vos le dijiste, fíjate para atrás. Siempre mi mamá me contaba que ella y sus hermanos trabajaban cosechando tomate desde muy chicos. Ahí está. Alguno de los hermanos de la mamá murió o tuvo un accidente o pasó alguna situación, ya violenta en el sentido de mandar niños trabajando, a veces los horarios de las quintas o son muy temprano o en rayo del sol, entonces por ahí tiene que ver esto de vincular el tomate a algo negativo. A abusos o excesos con los niños, ¿no? Sí. Entonces después no lo quiero ni ver al tomate. ¿Ven? Claro. Capaz que incluso sea una vivencia de la mamá. Ni lo quiero ver al tomate. Así que por ahí siempre el que tenga una alergia y busque para atrás, le agradecemos a ella que nos dejó ver el ejemplo. Sí. Pero siempre que hay una reacción alérgica frente a un elemento o un alergeno, este elemento va a estar vinculado con alguna situación vivida como trauma en mi pasado. Hola Susi, mi hijo es alérgico a los ácaros y a los hongos de la humedad. ¿Le podés preguntar a Paola? Gracias. Bueno, hay que ver la edad del niño,
Sí. Hay que ver las situaciones, pero todo lo que es hongo a la humedad afecta todo lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Sí. Entonces ahí hay que ver. 8 años tiene mi hijo. 8 años el niño. Bien, ¿y desde cuándo comenzó con toda esa alergia? Las preguntas que hacemos recién. Sí. Acabamos de descubrir el alergeno, que son los hongos de la humedad y los ácaros. Sí. Empezó a los 8 años. A los 3 comenzó. Tiene 8 y comenzó a los 3. Bueno, hay que ver ahí alguna situación donde el niño a los 3 años no se da cuenta de muchas cosas. Entonces, y tampoco se acuerda, claro. Por ahí, una tarde de invierno, donde hay frío, donde la humedad está más presente. Bueno, acá en La Rioja no tanto, pero en Córdoba, por ejemplo, estoy usando un ejemplo. Sí. O en alguna situación, alguna casa que tenga humedad en las paredes, el niño está en la casa y ocurre una situación traumática. Los padres empiezan a pelear, o entra alguien violento a la casa, o el niño se cae y tiene un determinado accidente, y estos hongos están presentes, el niño genera, siempre que estén estos hongos presentes, al niño se le activa esta alarma de cuidado, peligro, porque ¿qué nos dice el cerebro? La última vez que te enfrentaste a una situación donde este elemento estaba presente, sí, tu vida estuvo en peligro. Y se activa solo, no es algo que suceda de manera consciente, sucede de manera automática, porque es una reacción que viene a avisarnos que hay algo peligroso cerca nuestro. Bien, acá hay un mensajito medio, estoy tratando de deducirlo. Cuando era chiquito, comí, en este caso tomé mucho café, ese que viene para batir. Cuestión que me cayó súper mal y me dijeron que no podía, claro, esto no entiendo, ¿por qué el café y el chocolate? No podía consumir chocolate. Comió el café. Claro, ¿cómo vas a comer? En fin, era café para batir. Y lo comía, así, seco, digamos, ¿no? Claro, sí, me dice que sí. Bueno, después no podía consumir chocolate. Cuando comía chocolate me brotaba, dice. Y me ponía súper mal. Pasaron los años y ya de grande volví a comer y no me pasó nada. Bueno, era con el chocolate en cuestión. Bueno, acá miren, ¿por qué? Algo pasó. Porque nuestra mente sí, funciona como de manera lineal. Tenemos un llamadito, vamos con el llamadito, un segundito, sí. Funciona de manera lineal y une los elementos, pero nuestro inconsciente, por ejemplo, el chocolate en polvo es parecido al café en polvo. Entonces, claro, si él tuvo un accidente con el café en polvo, lo comió demasiado, que le hizo mal, que después en la casa reaccionaron y que todo lo que pensamos sobre el café y los niños, su inconsciente dice polvo marrón igual a peligro. Sí. Entonces, fíjense, hay un enlace en nuestro inconsciente. Entonces, después el chocolate por ahí que viene en polvo o que es marrón, él le siente rechazo o no lo puede comer. ¿Por qué? Porque tiene enlazado que lo que es marrón en polvo es igual a peligro. Después de grande, y esto es lo que sucede en una biodecodificación, de grande podemos ver que el café no es chocolate, y que ahora ya no soy niño, soy grande. Entonces, cuando rompo ese enlace y me doy cuenta que el chocolate y el café no es lo mismo y a la vez no me ponen en peligro porque no soy un niño, se rompe ese enlace y entonces ya puedo ingerir una cosa o la otra porque sé que no me hacen mal. Hola, tenemos un llamadito. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? José Luis, mi nombre. ¿Cómo le va, José Luis? Muy bien. ¿Sabe que quiero dar un testimonio del tema de la alergia? Sí. En primer lugar, quiero confirmar lo que habla la teoría Paola. Sí. A quien le digo buenas noches también. Buenas noches. Y usted sabe que yo anduve por lo menos 16 años con alergia. ¿Alergia a qué? Era más fácil que le diga lo que no tenía alergia que le diga lo que tenía. A todo. Pero era todo el año. Todo el año. Llegó un momento en que ya era imposible salir para mí. Estoy hablando en ese tiempo, yo tenía 34, 35 años. Ya era imposible salir para mí, era imposible estar en una reunión, porque cuando no estaba con la nariz largando agua, o ya se me tapaba el pecho, bueno, un montón de cosas.
Sí. 11 años con vacunas para la alergia. 11 años. Sí, y no lograba solucionar. Una vez conocí a una persona yo que estaba asistiendo, bueno, yo anduve por todo el país prácticamente buscando la solución a esto, ¿no? Sí. Como le digo, una vez conocí a una persona que estaba asistiendo a autoconocimiento de metafísica. Uh-huh. Entonces esta persona me invita a una reunión que había, me acuerdo que era allá en el Colegio de Abogados, en el cual venía una mujer que se llamaba Ana Celis Castro. Sí. Por supuesto yo no asistía a esas cosas, a pesar que en algún momento me interesó el tema de la metafísica, porque bueno, yo siempre he leído mucha filosofía y quería ver ese aspecto de la metafísica. Pero más que todo iba por la cuestión de alergia, o sea, a mí me decían, tenés que irte caminando hasta la Antártida donde hay 100 grados bajo cero, me iba caminando, porque era una cuestión que ya no podía vivir yo. Claro, para el que tiene el síntoma se vuelve insoportable porque está como todo el tiempo pendiente o preso o dependiente de estar evitando que eso se active. Sí. Así es, bien. Y usted sabe que hablaban sobre lo que era la sanación y todas esas cosas. Estaba medio desorientado yo ahí, pero bueno, escuchaba y quería ver qué podía sacar de positivo eso. Y empezaron a hablar sobre el tema de la alergia, donde ellos lo explicaban de esta forma. Ellos explicaban que el subconsciente no procesa la información que llega a nuestro cerebro, que directamente todo lo que recibe lo acumula. Ellos lo tomaban como que el subconsciente es una caja que tiene celdas, cuyas celdas tienen como líquidos blancos. Y conforme nosotros vamos va teniendo informaciones negativas o positivas que vamos teniendo, más las afirmaciones que nosotros hacemos respecto a una determinada situación, es como que iba cayendo una gota negra o una gota blanca conforme sea positivo o negativo en cada una de esas celdas. Por ejemplo, en este caso el rubro salud, ¿no? Entonces, conforme lo va diciendo, yo soy alérgico, por ejemplo, se va activando en el área de salud esa parte. Y más cuando yo digo, yo soy alérgico a tal o cual, qué sé yo, café, como decían, chocolate, tomate, helado, lo que sea. En el caso mío, bueno, era todo, ¿no? El epitelio de los animales, la humedad de las paredes, todo, los jardines, todo era. Y entonces dice que se va cometiendo en enero. Entonces cuando uno va a vivir una situación en algún determinado lugar o va a un determinado lugar, es como que eso reacciona hacia el cuerpo, como dice Paola, le avisa que está cerca, por ejemplo, de una pared húmeda y comienza el proceso alérgico. Entonces ellos enseñaron una oración mediante el cual vos tenías que modificar ese patrón alérgico que tenías. Bueno, es una oración corta que tiene que ver con una afirmación que terminaba la oración diciendo yo soy salud perfecta. Sí. Esta oración se debía rezar 3 veces y luego conforme al credo de cada uno, o sea, conforme al credo que tenía cada uno, la podía iniciar a ese proceso de oración de acuerdo a lo que uno cree, ¿no? En el caso mío yo empezaba con el ritual por el Santa Cruz, el credo y todas esas cosas, y luego terminaba con Padre Nuestro, Ave María y Gloria. En el medio estaba esta oración que decía yo soy salud perfecto, pero una vez que vos terminabas de hacer la oración, en el caso mío, yo tenía que empezar a trabajar con el rosario, primero con la mano izquierda, en cada perla, repetir yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta, hasta completar las 54 perlitas. Luego con la mano derecha, de la misma forma. Una vez que terminaba la oración, eso lo podía hacer de 2 a 3 veces por día, yo lo hacía 4 y lo hice por lo menos por 6 meses. ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Nunca supe el momento en que yo dejé de ser alérgico. Sí. Es el testimonio que yo tengo para darles. Estoy hablándole ya hace 15 años que yo no tengo alergia. Qué bueno.
No conozco la técnica esta del autoconocimiento así como él la describe, pero sí conozco, tengo gente que quiero mucho que sí hace autoconocimiento, incluso es esto, es poder darse el espacio para que en nuestro inconsciente se rompan los enlaces que tienen pegado el elemento con el trauma. Exacto. Entonces, de alguna manera, a él nos contó la técnica del autoconocimiento. Sí. Yo conozco por ahí también te hacen pintar, hay otras técnicas, distintas técnicas, inclusive la biodecodificación no usa cosas que haya que hacer después, solo hacemos conciencia del momento, y ahí el enlace es donde hace tac, la persona se da cuenta que el café no es lo mismo que el chocolate y que el chocolate no pone en riesgo mi vida. Cuando la persona toma conciencia de eso, esos enlaces que estaban todos enganchados se desenganchan y la persona dice, wow, bueno, el organismo deja de ponerse en alerta frente a esos elementos y la alergia desaparece. Es muy cierto también lo que dice él, que hoy desde las medicinas más convencional, los tratamientos para la alergia son larguísimos, son tediosos. Así que, bueno, la invitación es esto, ¿no? A buscar el origen, lo que lo causó, la situación que lo causó y a hacer conciencia. Eso nos permite conocernos un poco más a nosotros mismos, saber cómo funciona nuestra biología y de alguna manera da una especie de libertad, porque el que tiene alergias, y con el testimonio de José Luis sale a la vista, es una persona que después está muy pendiente de esos elementos, porque son incómodos, porque estar chorreando la nariz es incómodo, porque que se te cierre el pecho es incómodo, porque que te pique. No es tener calidad de vida. Claro, ¿no? Te empieza a picar y es incómodo, claro. Entonces uno no disfruta. Exactamente. José Luis. Inclusive esta técnica ellos la explicaban para, por ejemplo, el tema de la alegría perfecta, la armonía perfecta. Ellos hablan todos los términos lo hablan en perfecto, ¿no? O sea, yo he asistido esa vez y después asistí una vez más y después, bueno, yo creo que como bien lo dice Paola, todo está en el poder de nuestra mente. En el caso mío, en la fe que uno pueda tener en Dios, entender que Dios te sana, que Dios te cura, que solamente tenés que pedirlo con mucha fe y que todo se puede lograrlo. Pero bueno, las circunstancias que uno tiene como ser humano muchas veces, bueno, no te hace por ahí detenerte en estas cosas. Pero exacto. También pude descubrir muy bien el tema de el poder que tiene la mente, ¿no? También no quiero perderle mucho tiempo, pero algo parecido también me pasó cuando tuve que superar la muerte de mi madre. También me pasó algo parecido y lo pude hacer gracias a eso, de poder entender de que hay un ser superior que si tú lo pides te lo otorga, y que también uno tiene que poner mucho de la mente de uno, entender que la mente te puede destruir o te puede construir. Gracias, amigo, por este testimonio muy tan bien. Lindo e interesante. Gracias. Bien. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Bueno. Qué lindo cuando se animan a compartir, porque nos dejan construir, y a veces algo que puede parecer tan teórico, sí, gracias a un ejemplo o a un compartir, podemos darnos cuenta que se puede aplicar en la vida cotidiana. Bien, excelente como siempre, amiga Paula. Bueno, muchísimas gracias. Le esperamos el próximo miércoles. Sí, y también nos abrimos a que nos propongan temas más picantes o de la vida cotidiana como el que salió el otro día, así que... Yo quiero proponerle algo para el próximo miércoles. Dale. Porque está en tendencia y es un tema que tenemos que hablarlo. El tema de que estuvo el señor Pablo Tamarini, lo conoce, ¿no? Sí, Cantante de la conga. En un programa conocidísimo el pasado sábado, y habló de un tema que bastante polémico. Vamos a ver, ¿cuál? Pero se lo voy a dejar para el miércoles. Ok. Lo vamos a analizar, lo vamos a escuchar y vamos a decir a ver qué opinan todos. Que opinen todos. Eso sí, me encanta cuando todos opinan todos. Sí. Porque se está hablando mucho de esto y tiene que pasar por la Fénix también, claro. Claro que sí. Bueno, Pau, hasta el miércoles entonces. Gracias, Susi, y gracias a todos los oyentes de Fénix. Nosotros seguimos haciendo la Fénix, pausa y volvemos.
te cuenta la verdad.